CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia. Mejora tus habilidades y conocimientos y aumenta tu confianza en tus capacidades. Aprende sobre los temas más importantes impartidos por especialistas renombrados a nivel mundial. CC Salud te da la bienvenida a esta sección de charlas por Facebook Live. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí y un placer por la invitación que me hacen para este tema. Vamos a platicar sobre el monitoreo hemodinámico en el servicio de urgencias. Como ya comentaron, soy el doctor Ignacio Alberto Méndez de Jesús, médico urgenciólogo con subespecialidad en medicina crítica. Yo me encuentro laborando en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Infectología, aquí en el Centro Médico Nacional La Raza, y en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rubén Leñero. Formamos parte de la mesa directiva de AMUDEN, formamos parte del Consejo de Medicina Crítica y también nos encontramos en el capítulo de quemados del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. ¿Cuál es la importancia de realizar el monitoreo hemodinámico en un paciente crítico? El área de urgencias es la entrada de toda patología, ya sea cardiovascular, pulmonar, neurológica, la que ustedes gusten, va a ser la área de entrada. En muchas ocasiones no contamos con recursos para realizar este tipo de monitoreo, pero con lo que sí tenemos y podemos hacer, y mucho, es teniendo una gasometría venosa central y una gasometría arterial, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Primero vamos a entrar con la definición y algo que también quiero que se lleven, sin duda, la clínica nunca va a desplazar a ningún dispositivo, sea invasivo o no invasivo. La clínica siempre va a ser la primera pauta que tenemos que utilizar para nosotros saber cómo está nuestro paciente. Vamos a determinar, vamos a hablar de los determinantes del gasto cardíaco, algunos parámetros estáticos y dinámicos de este monitoreo y qué intervenciones terapéuticas podemos realizar nosotros desde el servicio de urgencias. Algunas bibliografías que tenemos de monitoreo hemodinámico, como es Pinsky, muy interesante el libro. Nosotros planteamos también un capítulo de monitoreo hemodinámico en el paciente con choque séptico. También aquí lo pueden visualizar en la literatura. Y primero vamos a hablar de la definición. ¿Qué es el monitoreo hemodinámico? Implica observar cambios continuos en las variables fisiológicas a lo largo del tiempo para revelar cambios en la función de algún órgano, para impulsar una interacción terapéutica y para evaluar la respuesta de la misma. ¿Qué cambios hemodinámicos? Desde la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, que la vemos, la presión de oclusión de la arteria pulmonar con un catéter de Swan, los cambios en la variabilidad de la presión de pulso con una línea arterial, y actualmente que se ha utilizado mucho el ultrasonido de vena cava, ultrasonido pulmonar, ultrasonido cardíaco, que nos va a dar otro panorama de nuestro monitoreo hemodinámico. Sin duda, cuando nosotros vemos un paciente en estas condiciones, que está con ventilación mecánica, que está con terapia lenta continua, que está con algunos otros dispositivos, nos queda la duda de saber de cómo está. Algo que creo que en urgencias se debería de tener es valorar al paciente en el tiempo, pero de manera objetiva, con números. Tener un número de la evaluación de cómo está ese paciente. El paciente llegó muy mal, con una puntuación o con una calificación de 4 o de 3. Y conforme va pasando ese tiempo, ir valorando cómo va mejorando nuestro paciente. Cómo de estar con una calificación de 4 o 5, actualmente ya tiene una calificación de 8 o una calificación de 9 o, ¿por qué no? Ya está con una calificación de 10. Esto es lo que hace falta en el servicio de urgencias, valorar al paciente con números. Y sin duda, como ya les comenté, los signos vitales, la clínica no
ha sido desplazada. Al contrario, debe ser lo primero que tenemos que hacer antes de utilizar el ultrasonido, antes de utilizar cualquier otro monitoreo invasivo. Tenemos que ver cómo está nuestra presión arterial, cuánto tiene dureza en mi paciente, cuánto tiene de llenado capilar, qué temperatura tiene, frecuencia respiratoria, temperatura. Los signos vitales son fundamentales junto con la exploración física para llegar a un diagnóstico y saber si el paciente está bien o está mal. Esto, más el monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo, nos va a dar la pauta para una intervención terapéutica oportuna y mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Como ya les mencioné, cuando vemos un paciente crítico, tenemos que evaluar las ventanas terapéuticas de nuestro estado de shock. Dentro de estas ventanas tenemos la ventana neurológica, valorar cómo llega mi paciente, si está consciente, si está somnoliento, qué escala de coma de Glasgow tiene mi paciente, ¿ok? La presión arterial, si está hipotenso, el hecho que llegue hipotenso y taquicárdico, eso no es normal. En un paciente en un estado basal que no está haciendo ninguna actividad, que llegue con frecuencia mayor de 100, nos habla de que algo está pasando en su mecanismo que está compensando ese estado de choque que probablemente esté evolucionando. Otro, valorar cómo está la piel, si tiene cianosis, si tiene el score que se llama score moteado, que lo vamos a hablar, el llenado capilar, la uresis, tenemos que valorar la uresis con horario. En muchas ocasiones la valoramos por turno, pero idealmente por hora tenemos que hablar cuántos mililitros kilo hora tiene mi paciente durante mi turno. Otros parámetros que tenemos que hablar y tenemos es lactato también, es una importancia, si tiene hiperlactatemia en el paciente. Y de aquí, en este punto, podemos lograr lo que es el índice de choque, que nos puede ayudar mucho en el servicio de urgencias. El índice de choque es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Y se habla que si tienes un índice de choque que va de puntos menos de 0.6, no hay mucho problema, pero arriba entre 0.6 a 1, ya estamos hablando que ese paciente ya está teniendo algún problema de la hipoperfusión tisular. De hecho, mayor de 0.9 que decir, nos habla o amerita de una atención de urgencia. Si está más de 1.4, sin duda, se correlaciona con los estados de choque de la ATLS. Entonces, más de 0.9 de índice de choque, cuidado, algo tiene mi paciente. Porque el encontrar un paciente con una frecuencia cardíaca de 120, saturando 89, y que está en reposo, que no está haciendo ninguna actividad, esto no es normal. Algo está pasando y está condicionando a mi paciente que esté en estas condiciones. La coloración de la piel. El Mohs Score, que es algo que también podemos valorar, nos habla de la coloración a nivel de la rodilla, de cómo se encuentra esa coloración. Y se ha predecido, incluso y se ha asociado también con la mortalidad que puede tener el paciente, junto con los niveles de lactato. Si tenemos un Mohs Score de 0 a nivel de la rodilla, que dice que no hay ningún cambio, no hay ninguna coloración, está normal. Pero ya cuando esa coloración ya está a nivel de la rodilla, uno tiene score 1, y cuando ya supera más allá de la rótula de la rodilla, es un Mohs Score 2. Entre un Mohs Score de 2 a 3 puntos, puede tener, incluso se ha relacionado con una mortalidad del 70%. Cuando esa coloración llega más allá del muslo medio e incluso llega al pliegue de la ingle, nos habla con un Mohs Score de 4 a 5 puntos. Cuando se extiende más allá de la ingle, ya son 5 puntos. Y tienen un Mohs Score mayor de 4 a 5 puntos, se correlaciona con una mortalidad del 92%. Y si eso lo correlacionamos con el nivel de lactato, ese lactato que dice que está mayor de 12, 13 milimoles por litro de lactato. Entonces, una manera de valorar cómo está mi paciente es revisándolo desde los pies hasta la cabeza, determinando cómo está el llenado capilar, determinando cómo está la coloración de mi paciente.
Si encontramos el paciente que tiene una coloración moteada desde la rodilla hasta más allá de la ingle, quiere decir que mi paciente está muy chocado, está muy mal, la hipoperfusión tisular está pésima y que probablemente si le tomamos un lactato va a ser mayor de 12, 13, 14 de lactato, como lo podemos ver aquí en la imagen. ¿Qué más tenemos que valorar? Algo que nos habla Pinsky, médico extraordinario que habla del monitoreo hemodinámico, nos habla sobre los 5 principios hemodinámicos del doctor Pinsky. Y en estos 5 principios hemodinámicos nos habla de que el paciente taquicárdico no es bueno. De hecho, si solamente valoraríamos la frecuencia cardíaca y valoráramos el puro lactato, aquel paciente que se mantiene con frecuencias cardíacas mayor de 100, con un lactato mayor de 2, nos habla que va a incrementar su mortalidad, que ese paciente no le va a ir bien. La hipotensión siempre es patológica. El hecho de que el paciente tenga una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio es porque algo está pasando, no es normal. Nos habla también de la presión venosa central, que solo se encuentra elevada en alguna enfermedad. La PVC ha tenido varias discusiones, si es buena, si es mala, depende. Es verdad que si tú tomas la presión venosa central es como echar una moneda al aire y tener un 50% de probabilidad de que te ayude o no. Pero en las fases agudas de un estado de choque te ayuda de mucho, porque una PVC elevada significa que ese ventrículo derecho ya no está tolerando volumen. Una PVC disminuida también no te dice o no te habla de que le falta volumen, hay que valorar otras cuestiones. Pero sí, una presión venosa central muy incrementada, mayor de 12 milímetros de mercurio, te está diciendo o te está gritando ese ventrículo derecho que ya no tolera volumen. Entonces, para eso sí te sirve, para detenerte en tu reanimación. No existe un gasto cardíaco normal como tal, dependiendo cómo se realice la medición. El edema periférico solo es de importancia cosmética y aquí algo que también quiero mencionarles es que si un paciente se mantiene hipotenso con un índice de choque mayor de 1, con una presión arterial menor de 65 milímetros de mercurio, por ejemplo, un paciente con choque séptico, los pacientes que se mantienen en esta condición, con estas presiones, con ese índice de choque, y que se inicia de manera temprana, en la primera hora, el uso de vasopresor, podemos mejorar la sobrevida en ese paciente, hasta en un 4%, es lo que se ha visto. Lo reanimas al paciente. Ves que no responde, inmediatamente inicia el vasopresor para mantener esas presiones arteriales medias mayor de 65 milímetros de mercurio. Entre más te tardes en iniciar un vasopresor y solamente le pases volumen, 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 vas a comprometer el pronóstico del paciente. Si no recupera la presión, si no te está respondiendo el volumen, inicia el vasopresor en la primera hora. En relación a lo que es la PVC y la presión de oclusión de la arteria pulmonar, tenemos primero que conocer qué es la PVC. La presión venosa central es la presión telediastólica del ventrículo derecho y la presión de oclusión de la arteria pulmonar es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Pero qué es esa presión telediastólica? La presión telediastólica es una vez que se llena ese ventrículo derecho, que es en diástole, está llenando, se está llenando, se está llenando, antes de llegar a la contracción, para que se pueda vaciar, antes de que llegue esa contracción, ese tiempo en el cual se va llenando ese ventrículo con un volumen, ese volumen genera una presión, esa presión que se genera antes de la contracción del ventrículo es la presión telediastólica, que normalmente esa PVC va a ser de entre 6 a máximo 12 milímetros de mercurio. Cuando se superan esos 12 milímetros de mercurio, me habla de que mi ventrículo derecho ya se está sobre distendiendo y que probablemente ya no va a tolerar volumen. Que lo único que voy a hacer es incrementar presión,
pero no voy a incrementar volumen. Ya ese ventrículo derecho ya no tolera volumen. Entonces, cuidado. Una PVC mayor de 12 milímetros de mercurio ya no requiere más volumen. De la misma manera, con la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que eso se valora con un SWAN, debe ser de 6 a 12 milímetros de mercurio. Mayor de 12 es lo mismo, una presión telediastólica, pero del ventrículo izquierdo. Otro parámetro que podemos valorar es el llenado capilar. Se han hecho varios estudios donde se ha valorado lactato, saturación venosa central, gradiente de diferencia venoarterial de CO2, el delta de CO2, y el llenado capilar. Y se han dado cuenta que un llenado capilar que sea menor a 3 segundos es un determinante seguro para determinar el parar ya la reanimación hídrica. Entonces, si nosotros estamos valorando el llenado capilar de nuestro paciente, también puede ser un parámetro útil para decidir que ya podemos acceder con la reanimación. Menos de 3 segundos. Ahora, ¿de qué otra manera podemos valorar nuestro estado hemodinámico de nuestro paciente? Como les comenté, se supone que es un paciente crítico, se supone que es un paciente que está en el área de choque. En teoría, si está crítico, va a tener vasopresores, inotrópicos, infusión de otros medicamentos. El hecho de que esté en ese estado va a tener un catéter venoso central. Ese catéter venoso central, el solo ver la saturación venosa central gasométrico en ese catéter, nos va a dar la pauta para saber cómo se encuentra mi paciente. Si se encuentra bien o se encuentra en un estado hiperdinámico o un estado hipodinámico, que son las dos variables que tenemos para valorar. Y algo importante cuando tomen sus muestras es que debe de ser tomada al mismo tiempo, tanto la gasometría venosa central como la arterial, y deben de ser procesadas lo más antes posible, o una evaluación de máximo 1 o 2 minutos para que la temperatura o los cambios no influyan en los valores de la gasometría. Y entonces vamos a platicar de esos dos cambios hemodinámicos. Lo ideal es que el paciente se encuentre normal. Y para eso necesitamos conocer esta imagen. Esta imagen que es algo fisiológico, es algo normal. Entonces aquí tenemos a nuestro corazón. Aquí en nuestro corazón tenemos, sabemos que tenemos una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor que tiene que ver con la aorta, los grandes vasos, toda nuestra circulación que llega a nuestros órganos, y nuestra circulación menor que es la pulmonar. Esa circulación mayor, si nosotros tomáramos una muestra a nivel de arterial, saliendo del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y viéramos nuestra saturación arterial de oxígeno, lo normal es de 95 a 100%. Sale del eritrocito, y lo vemos, lleva el oxígeno para entregarlo a una célula. Que ustedes gusten, un hepatocito, una neurona, una nefrona, que ustedes gusten. Entrega el oxígeno y se regresa por el retorno venoso hasta llegar a la aurícula derecha. Ustedes colocan su catéter venoso central porque está chocado y ven esa saturación venosa central, que lo normal es de 70 a 75%. La diferencia entre 95 a 100%, 70 a 75%, va a ser de un 20 a un 25%, que es el porcentaje de extracción de oxígeno que tiene nuestras células, y esto es lo normal. Cuando nosotros vemos una saturación venosa central muy incrementada, como por ejemplo en esta gasometría que está en 84%, nos habla de que algo está pasando, porque lo normal es de 70 a 75, porque mi paciente tiene una saturación venosa central tan incrementada. ¿Qué es lo que lo está llevando a esa saturación tan incrementada? Una de las entidades que nos pueden dar esta saturación venosa central elevada es el choque distributivo, que dentro de los choques distributivos tenemos al choque séptico, al anafiláctico, al neurogénico y al paciente con quemadura grave. Ellos se van a caracterizar por tener un estado de choque distributivo.
¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué la saturación se incrementa más del 75%? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, si nosotros mm, hablamos sobre el choque, un paciente con choque séptico, lo que vamos a encontrar es que el paciente va a estar vasodilatado. Esa vasodilatación va a estar generada por la producción de óxido nítrico, por interleucinas, prostaglandinas, bradicininas, que van a generar que se vasodilate el paciente. Esa vasodilatación, como lo vemos aquí en la imagen, nos va a generar que las resistencias vasculares sistémicas disminuyan. Es uno de los puntos importantes del choque distributivo. Al disminuir esas resistencias, quien va a compensar esas resistencias va a ser mi corazón. ¿Y de qué manera? Incrementando su frecuencia cardíaca. Al incrementar la frecuencia cardíaca, también me va a incrementar gasto cardíaco, me va a incrementar índice cardíaco. Y entonces, el eritrocito va a tener no solamente un carril, sino va a tener varios carriles, 4 o 5 carriles, para poder seguir por donde él quiera. Y a una potencia la cual le está dando el corazón, esa frecuencia de 120, 130 de frecuencia cardíaca, que se va a poder ir por donde él quiera a una velocidad muy rápida. Al irse muy rápido ese eritrocito, cuando llegue a una célula en la que ustedes quieran, por ejemplo una nefrona, esa nefrona no va a alcanzar a agarrar oxígeno. Al no alcanzar a agarrar oxígeno, nuestra extracción de oxígeno va a estar baja, menor a 20%, que es otro de los puntos importantes para hablar del choque distributivo. Y entonces la cantidad de oxígeno que va a regresar a la aurícula derecha va a ser mayor de 75%. Y por eso es que ustedes cuando ven un paciente que está chocado, que tiene una saturación venosa central mayor de 75%, es un foco amarillo a rojo que le está diciendo que el paciente se está chocando, que algo le está pasando, que no es normal. Y entonces el estado o el choque distributivo, hablamos que entra en el estado hiperdinámico. Entonces un estado hiperdinámico es aquel paciente que tiene una saturación venosa central mayor de 75, que va a estar disminuida la extracción de oxígeno menor a 20%, y si vemos la diferencia arteriovenosa de oxígeno va a ser menor a 3, con un gasto cardíaco incrementado, un índice cardíaco incrementado y las resistencias vasculares sistémicas disminuidas. Esto es un estado hiperdinámico, característico del choque séptico, choque anafiláctico, neurogénico y el paciente con quemadura grave después de 24 a 48 horas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes en su área de choque, en el área de urgencias, vean que el paciente está hipotenso, le ponen vasopresor, tómenle una gasometría venosa central. Y con la gasometría venosa central, solo con ver esa saturación venosa central, se darán cuenta que su paciente está mal, que algo le está pasando. Por otro lado, tenemos el estado hipodinámico. Entonces, hiperdinámico, normodinámico y el estado hipodinámico. En los estados hipodinámicos tenemos el choque cardiogénico, el choque hipovolémico hemorrágico, el choque obstructivo como tamponade o una tromboembolia pulmonar. Y en este estado hipodinámico, aquí el problema ya no es la circulación sistémica, sino el principal problema puede ser o directamente va a ser el corazón, la bomba. Al estar afectada la bomba, al tener este problema, no va a haber quien mande el flujo sanguíneo a mi circulación. Al afectarse mi bomba, quien va a compensar a esta bomba, sin duda, va a ser mi sistema circulatorio. ¿Y de qué manera la va a compensar? Cerrando su circuito. Cierra su circuito, hace vasoconstricción y esa vasoconstricción me va a generar incremento de mis resistencias vasculares sistémicas. Y como el corazón va a estar afectado, por ejemplo, un choque cardiogénico por origen, por un infarto, va a estar disminuido mi gasto cardíaco, va a estar disminuido mi índice cardíaco. ¿Y esto qué va a generar? Bueno, va a generar que en mi circuito, en mi circulación, al cerrarse el circuito, ya no voy a tener ni 3, ni 4, ni 5 carriles, solamente voy a tener un solo carril. Y ese carril me va a generar un tráfico, que los eritrocitos
estén en una sola vía y van a estar congestionados. Y eso, al percibirlo la célula, al ver que los linfocitos están todos juntos, va a hacer que de manera secundaria aprovechen y agarren oxígeno, porque algo va a pasar, se dan cuenta de que algo va a pasar a futuro, no saben qué, no saben si se va a chocar más el paciente, ellos no saben qué va a pasar, solamente están viendo que se está juntando mucho los eritrocitos y ellos aprovechan para agarrar oxígeno. Y entonces el porcentaje de extracción de oxígeno en un estado hipodinámico se va a incrementar a más del 25%. Esto va a generar que el retorno a la aurícula derecha, a mi saturación venosa central, sea menor a 70%. Y es por eso que cuando tienen un choque cardiogénico, un paciente con saturación venosa central de 30, de 40 o de 10% está baja, porque las células están aprovechando para compensar, porque saben que algo va a pasar, ¿ok? Y por eso su saturación venosa central está disminuida. Esto más una diferencia arteriovenosa de oxígeno mayor de 5, con un gasto cardíaco, índice cardíaco disminuidos y resistencias vasculares sistémicas incrementadas, mayor de 1500 dinas, nos hablan de un estado hipodinámico. Recuerden, choque cardiogénico, choque hipovolémico hemorrágico, choque obstructivo, tamponade, tromboembolia pulmonar, y que de acuerdo a la clínica, nosotros vamos a descartar en dónde está mi paciente. Y por ejemplo, esta gasometría, miren, tiene saturación venosa central de 61. Un paciente que tuvo un infarto anterior extenso, que hizo choque cardiogénico, cayó en paro y de manera inicial, antes de que cayera en paro, antes de que cuando se empezaron los vasopresores, de todos modos la saturación venosa central estaba en 61. Cuando cayó en paro, pasó todos los demás eventos, tomamos un control y ya estaba la saturación venosa central en 30%. Entonces, que les quede muy claro, valoren su saturación venosa central de sus pacientes. Cuando soliciten una valoración a terapia intensiva, lleven su saturación venosa. Eso les va a dar una pauta de saber qué está pasando con su paciente. Porque muchas veces en el servicio de urgencias no atiendes la urgencia. No tienes el tiempo de saber su padecimiento actual, sus antecedentes. Es algo muy rápido. Pero algo que sí puedes hacer es valorar tu saturación venosa central. ¿Okay? Siempre valórenla. ¿Por qué? Porque incluso se ha visto apenas este artículo que salió el día 12 de marzo. Se ha valorado que la saturación venosa central incrementada se puede correlacionar con un incremento de la mortalidad. O sea, el que el paciente tenga una saturación venosa central elevada, mayor de 80%, significa que mis células no están extrayendo suficiente oxígeno. Y al no extraer suficiente oxígeno a nivel celular, tarde que temprano, eso me va a llevar a una apoptosis, a una falla celular, muerte celular, falla orgánica múltiple. Por eso es que debemos de valorar nuestra saturación venosa. E incluso cuando el gradiente de esa diferencia se acerca, que tiene una saturación venosa central de 90 y una saturación arterial de 98, cuando la diferencia entre las saturaciones se acercan a menos de 10, cuidado, es un foco rojo que te dice que ese paciente se va a chocar e incluso va a caer en paro. Y es en cuestión de minutos, horas. Entonces, por favor, valoren esta cuestión. Y lo único que requieren es una gasometría venosa central y una gasometría arterial. No se ocupa más. Es todo lo que requieren. Por otro lado, otros de los determinantes que tenemos y que podemos valorar, ya lo hacemos en unidad de cuidados intensivos, pero que deben ustedes de conocer, son los determinantes del gasto cardíaco, que es la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Esos tres determinantes son de suma importancia valorarlos para saber cómo está el gasto cardíaco de mi paciente. Dentro de la precarga, que es algo hidráulico, lo valoramos con nuestra PVC y lo valoramos con nuestra presión de oclusión de la arteria pulmonar, que es esto.
Este es mi catéter de Swan. Y este catéter de Swan pasa por la aurícula derecha, el ventrículo derecho y las arterias pulmonares. Cuando inflamos ese globo para medir la presión de oclusión de la arteria pulmonar, nos va a dar un resultado y nos va a hablar de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Para la PVC, presión telediastólica del ventrículo derecho. La contractibilidad lo valoramos con nuestro gasto cardíaco, índice cardíaco, trabajo ventricular derecho, trabajo ventricular izquierdo, que son otras fórmulas, otra manera de cómo lo valoramos. Y la poscarga, que son mis resistencias vasculares sistémicas y resistencias vasculares pulmonares. Aquí tenemos lo del catéter de Swan, que es ya lo que vemos o valoramos en el servicio de terapia intensiva. Pero aparte de lo hemodinámico, también podemos valorar lo respiratorio dentro del paciente crítico. ¿Y qué podemos valorar en lo respiratorio? Podemos valorar presión inspiratoria de oxígeno, presión alveolar de oxígeno, gradiente alveolo arterial de oxígeno y mi relación de presión arterial de oxígeno sobre mi FiO2. Son 4 cosas que podemos valorar para saber qué está pasando con mi paciente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 gasometrías, una gasometría arterial y una gasometría venosa central. En esta gasometría arterial, lo que podemos valorar es, 1, cómo está mi presión arterial de oxígeno. 2, mi saturación. La paciente está con saturación arterial de 98 con una presión arterial de oxígeno de 111. Y por otro lado, también podemos valorar en la gasometría venosa central que está con 82% de saturación venosa. Esta paciente es una paciente que tuvimos en tiempos de pandemia, que llegó una paciente embarazada con tos, fiebre, 35 semanas de embarazo, de 30 años de edad, y que llegó con falla respiratoria. De hecho, tuvo que pasar al quirófano de urgencia por sufrimiento fetal y posteriormente llegó con nosotros a la terapia intensiva. Y son las 2 gasometrías que se tomaron. Pero desde urgencias, desde que se recibió la paciente en la área de admisión, ellos encontraron esta saturación venosa central de 82%. La corroboramos nosotros y sí, estaba muy alta. Eso nos habla de que mi paciente estaba en un estado hiperdinámico. Y lo más seguro que ese estado hiperdinámico fue por un choque séptico, secundario a una neumonía. Cuando hicimos prueba por SARS-CoV-2, salió positivo. ¿Y qué fue lo que valoramos aquí? Pues lo siguiente. Valoramos nuestras 3 caídas del oxígeno, que es lo que comentábamos, mi presión inspiratoria de oxígeno, mi presión alveolar de oxígeno y mi gradiente alveolo arterial. Cuando nosotros estamos respirando, el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y gases inertes. El oxígeno representa el 21%. Ese 21% de oxígeno, ¿cómo es que se encuentra aquí? El aire ambiente, ¿cómo es que va a pasar por mis vías respiratorias? A nivel de mis cornetes, baja por mi tráquea, mis bronquios, y llega al alveolo y realiza el intercambio de CO2 y oxígeno. Y a esto le llamamos las 3 caídas del oxígeno. Dentro de esas 3 caídas del oxígeno, la primera es la presión inspiratoria del oxígeno, que la fórmula es presión atmosférica menos presión de vapor de agua multiplicado por el FiO2. Una vez que ya pasa la primera caída, que es cuando interactúa con los cornetes, aquí en los cornetes se va a generar, o lo que va a producir es calentar el aire, humidificarlo y filtrarlo. Cuando lo humidifica, es lo que va a generar el vapor de agua. ¿Ok? Posteriormente pasa y llega al alveolo, y aquí en el alveolo va a interactuar con el CO2, con este CO2, pero CO2 arterial, que vamos a tener la presión alveolar de oxígeno, que es igual a la presión inspiratoria de oxígeno menos la presión arterial de CO2 dividido entre un coeficiente respiratorio que es 0.8. Y por último, cuando se realiza el intercambio entre CO2 y oxígeno, que es el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Este gradiente que debe ser de 10 a 30. Cuando se incrementa mayor de 30, nos habla de que algo está pasando entre mi alveolo y mi capilar.
¿Qué está pasando? Que probablemente aquí, en ese espacio, espacio entre mi membrana capilar y mi membrana alveolar, tiene o una neumonía, un edema agudo pulmonar, o está cursando con un síndrome de distrés respiratorio, no sé, algo está pasando aquí que no permite un adecuado intercambio. Nuestra paciente, la que pues, estaba yo, que tuvimos y que llegó hasta la terapia intensiva, ella tenía un gradiente alveolo arterial de 163, es una paciente joven de 30 años, esperaríamos que estuviera máximo 30, ¿okay? Y que tiene una relación PA2-CO2 de 185, cuando lo normal en ese tipo de pacientes tiene que tener una relación PA2-CO2 mayor de 300. Entonces, si nosotros vemos que ese gradiente está sumamente incrementado con una relación PA2-CO2 disminuida, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una placa de tórax. Si tienen, y es posible hacer una tomografía, mucho mejor. Pero mínimo, tomen una placa de tórax. ¿Y qué fue lo que encontramos en esa placa de tórax? Encontramos que tenía infiltrados pulmonares bilaterales y que tenían ocupación basal, paroideal y apical en ambos pulmones. ¿Y eso de qué nos habla? De un paciente que está sumamente crítico, que está cursando con un síndrome de distrés respiratorio agudo severo, y bueno, por el kilo está en moderado, pero que probablemente llegue a evolucionar hacia severo, y que debemos de valorar. Para eso sirve esto. Tú ves un número, ves que no está normal ese número, que está muy incrementado, que mi gradiente está elevada, que mi relación P2-P2 está disminuida, tomo una radiografía, escucho a mi paciente, los pulmones, tiene estertores pulmonares, en la placa ya veo que tiene infiltrados y se correlaciona con lo que yo ya estoy pensando. El hacer un taller hemodinámico con gasometría venosa central y arterial es para complementar lo que tú ya estás pensando, sospechando en tu paciente. Posteriormente tenemos el taller cardiovascular, donde vamos a calcular el contenido arterial de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno, el porcentaje de extracción de oxígeno, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, contenidos capilares de oxígeno, los cortocircuitos, eh, gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas, y al final para tener esto, que es el consumo y el transporte de oxígeno, que es algo que pocas veces valoramos y que por el tiempo, se entiende, no se ve en urgencias. La relación entre lo que yo aporto y lo que yo consumo de oxígeno normalmente debe ser de 1:4, 1:5. ¿Qué significa esto? Yo aporto 400, 500 de oxígeno, que es mi transporte, y consumo solamente 100, que es mi consumo. Cuando ese consumo y ese transporte se hacen iguales, 1:1, o se hacen a lo contrario, es cuando empiezan ya los problemas y empieza la falla orgánica múltiple. Ese consumo y ese transporte deben mantenerse entre 1:4, 1:5, e idealmente es como, por ejemplo, nosotros gastamos más de lo que aportamos, de lo que ganamos. El hecho de que tú gastes más de lo que tú aportas, de lo que tú ganas, tarde que temprano te vas a endeudar y te vas a endeudar demasiado. Lo mismo pasa con la célula. Si no transportas suficiente oxígeno de lo que está consumiendo el oxígeno, va a llegar un punto en que se va a igualar el consumo y el transporte, que va a caer en falla orgánica múltiple. Y esa falla orgánica múltiple se va a evidenciar con trombocitopenia, elevación de bilirrubinas, deterioro neurológico, lesión renal aguda, incremento de vasopresores, y lo podemos valorar todos los días. Por falta de tiempo, tenemos muy poco tiempo. Les dejo aquí la plática de taller gasométrico, lo pueden ver en YouTube, ahí lo pueden descargar, lo ponen así, taller gasométrico, y hablan sobre todas las fórmulas que estamos platicando. Otros parámetros que podemos valorar y que nos van a ayudar, que es de suma importancia también, es el índice mitocondrial, o también conocido como índice bioquímico. El índice mitocondrial, el índice bioquímico, nos habla de algo que nunca valoramos, que es ese metabolismo del CO2. El CO2 incrementado y que nunca le tomamos en cuenta, nos habla de que algo está pasando, algo anaeróbico.
Esta fórmula es la diferencia veno-arterial de CO2 entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y esa diferencia, cuando tenemos una diferencia mayor a 1.4, es porque mi paciente está entrando a un estado anaeróbico, está incrementando el lactato. E incluso mayor de 1.6 nos habla de que tiene un lactato mayor de 2 milimoles litro. Si ustedes no tienen lactato en su servicio de urgencias, realicen esta fórmula, la diferencia veno-arterial de CO2 entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y si sale mayor de 1.6, lo más seguro es que su paciente tenga un lactato mayor de 2. Nosotros realizamos un estudio donde determinamos el delta, esa diferencia de cuando llegaban los pacientes con estado de choque séptico al servicio de terapia intensiva y cómo evolucionaban en el tiempo. Y nos dimos cuenta que a las 72 horas, que en teoría es cuando ya el paciente debe estar estable, debe estar bien, nos dimos cuenta que en ese tiempo, en esas 72 horas, cuando se inventaba una unidad, más de uno, por ejemplo, llegaba con una diferencia de 1 y a las 72 horas ya estaba en 3, con que se incrementara más de 1 a 3 se incrementó 2. Con que se incrementara más de 1, la mortalidad en esos pacientes era mayor del 80-90%. Entonces, esto sí debe de influir en nuestras decisiones, debe de influir en lo que estamos haciendo. Aquí tenemos el resumen de todos los estados de choque y cómo van a encontrar las diferentes variables, desde el paciente con choque séptico, choque cardiogénico, hipovolémico, choque obstructivo, y las diferentes variables que valoramos: la diferencia arteriovenosa de oxígeno, la extracción de oxígeno, gasto cardíaco, índice cardíaco, cuestión vascular sistémica, la PVC, la presión de oclusión y la saturación venosa central de oxígeno. Aquí es donde nosotros escribimos todo eso que ustedes van a realizar en el servicio de urgencias. Tienen que escribirlo, tienen que ponerlo por turno, o si es necesario hasta por hora, para determinar y comparar con su tratamiento. Llega el paciente con choque séptico por un absceso renal, está en el área de choque. ¿Cómo llegó? Llegó con una diferencia B de 2. Iniciaron tratamiento. Llegó con una extracción de oxígeno de 20%, con un lactato de 4, resistencias vasculares de 800. Están bajas. Le inician tratamiento, antibiótico, pasa quirófano, le drenan el absceso renal, inician vasopresores y al siguiente turno ya tiene una diferencia B de estar en 2 y ahorita está en 3.5. La extracción de oxígeno de estar en 20% ya está en 25%. Las resistencias de estar en 800 ya están en 1100. Ya mejoró. Con números ustedes están valorando de cómo llegó su paciente, qué es lo que le hicieron de intervención terapéutica y cómo va evolucionando. En cambio, si llega, no lo operan, está muy grave, está muy inestable, y llegó con una diferencia de 2, que hoy día está en 1, con una extracción de oxígeno de 20, y hoy día está en 10%, ese paciente le va a ir muy mal. Ese paciente, si no se le hace algo, va a quedar en paro y probablemente ya no va a estar aquí con nosotros. Entonces, plásmenlo. Y por último, para terminar, hablar sobre algunos parámetros estáticos y dinámicos. Dentro de los parámetros estáticos son los que solamente se miden en un solo evento, y los dinámicos se correlacionan con nuestra respiración y son mediciones durante este evento respiratorio. En los estáticos tenemos la presión venosa central, tenemos la presión de oclusión de la arteria pulmonar, y los dinámicos tenemos nuestra vena cava y nuestros índices de distensibilidad de presión de pulso con la línea arterial. Pocas ocasiones tenemos en el servicio de urgencias, pero la podemos conocer. Aquí la tenemos. Nuestra variabilidad de presión de pulso y nuestra variabilidad de volumen sistólico, que esto se valora con una línea arterial. Y cuando ustedes tienen una BPP que es menor a 13%, o si es mayor a 13%. Si es menor a 13%, probablemente ya no requiera volumen su paciente. Mayor del 13%, probablemente sí va a requerir volumen. Y una variabilidad de volumen sistólico, su punto de corte es 10%. Menor a esto, no le va a requerir volumen, probablemente. Mayor de esto, de 10%, probablemente sí requiera volumen.
Tenemos nuestra vena cava para valorar nuestro índice de distensibilidad de la vena cava. Tenemos que valorar también, últimamente hacemos Vexus. Si esa distensibilidad de la vena cava, si está con ventilación mecánica, vamos a ver la distensibilidad. Si está sin ventilación mecánica, va a ser colapsabilidad de la vena cava. Si esa distensibilidad de la vena cava en un paciente ventilado es menor a 18-16, no requiere volumen. Mayor de esto, probablemente. Les digo probable porque hay que valorar las demás cosas. En un índice de colapsabilidad, el punto de corte es de 40-50% en un paciente sin ventilación mecánica. Menos de este 40-50 probablemente va a requerir volumen. ¿Ok? Perdón, no va a requerir volumen. Más de 40-50% probablemente sí va a requerir volumen. ¿Y por qué les digo probable? Porque, como les comenté, tenemos varios parámetros para ver si tu paciente requiere o no. Y si a esto le agregamos el eco, el ITB, por ejemplo, la elevación pasiva de piernas, vamos a tener más información. Y si mi paciente tiene una presión venosa central disminuida, menor a 5, presión de oclusión arterial pulmonar menor a 6, la variabilidad de presión de pulso mayor de 13, la variabilidad de volumen sistólico mayor de 10, índice de densidad de la vena cava mayor de 16, con una diferencia venoarterial de CO2, el delta de CO2 mayor de 6, un ultrasonido con patrón A, un Vexus grado 0, que sigue chocado, que sigue hipotenso, que tiene vasopresor, ese paciente probablemente va a requerir volumen. Pero en cambio, si tenemos al paciente que sigue hipotenso, que aún no le han iniciado vasopresor, pero que ya tiene una PVC mayor de 12 milímetros de mercurio, una variabilidad de presión de pulso menor a 12, presión de volumen sistólico menor a 9, índice de distensidad de la vena cava menor a 16%, con una diferencia venoarterial de CO2 menor a 6, ya con patrón B pulmonar, ese paciente no va a requerir volumen. Lo que requiere es los vasopresores. ¿Por qué? Porque no se trata de pasar volumen por pasar volumen. Se trata de valorar todas esas condiciones hemodinámicas para determinar en qué momento pasarle volumen a ese paciente. ¿Ok? Y pues sería todo de mi parte. Es un tema muy largo, muy extenso y que quererlo ver en 30, 40 minutos es difícil, pero espero que se lleven esto al área de urgencias. 1, valorar su saturación venosa central. 2, realizar su taller hemodinámico y determinar en qué estado se encuentra, si es un estado hiperdinámico o hipodinámico. Sé que la sensibilidad es muy baja, sé que lo que les puede apoyar en números es muy bajo, pero es lo único que tiene. En ocasiones no tienen línea arterial, no tienen catéter de Swan, no tienen un ED1000, pero lo que sí tienen es una gasometría venosa central y una gasometría arterial. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación. Gracias por capacitarte con CC Salud. Te invitamos a nuestra próxima emisión. CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia.